Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía, entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que vivieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido, has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí, en la que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo, comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: ¿Le habría traído a alguien de comer? Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo les envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
pues una breve reflexión de todo lo que puede evocarnos este lugar, estos días, esta Eucaristía, este Evangelio. Les decía al principio que por una parte Padre Pío, ¿no?, nos compartía: les entrego mi corazón. Han venido aquí para que yo les dé mi corazón, ¿no?, para que crean que les he dado mi corazón, pues como hijos espirituales, en este tiempo que hoy nos ha tocado vivir en el mundo. Vamos a decir, hemos nacido en un mundo con un contexto muy concreto, nuestra historia, nuestra vida, y en este mundo, en este contexto, pues hay un gran santo y muchos santos que en medio de tantas circunstancias tan difíciles, ¿no?, por ejemplo el Padre Pío dentro de una guerra, pudieron hacer un hospital, ¿no?, pudieron hacer el bien y dar mucha luz al mundo cuando había tanta oscuridad, ¿no? Entonces creo que parte de lo que Dios nos está invitando a vivir es como a recibir esta luz desde un amor totalmente gratuito, pues para que podamos llevar esa luz al mundo y sobre todo sembrar esperanza, ¿no? Como que es increíble si pensamos en la vida del Padre Pío, todos estos años, incluso vamos a decir de oscuridad, o los 2 años que estuvo aquí aparentemente sin ningún fruto, ¿no?, porque no podía confesar, no podía escribir, hablar con nadie. Y sin embargo, pues también Dios lo estaba preparando, lo estaba permitiendo por algo, al punto que, vamos a decir, esa confianza, esa obediencia, ¿no?, que el Padre Pío aceptó cada día de su vida, seguramente sin entender, pero sí confiando, hace que hoy lo estemos recordando aquí, en este lugar. Luego que el Padre Pío nunca se imaginó, ¿no?, cuando aquí no había nada, esto era totalmente desierto, en un rincón del mundo, que lo que Dios le pedía a él y que él dijo sí, sin dudar, pues esa es la obra de Dios, ¿no? No es tanto la obra del Padre Pío, es la obra de Dios en el Padre Pío. Y creo que si hay algo que nos invita el Evangelio es precisamente a esa confianza en este amor, ¿no? La gran tentación del pueblo de Israel fue dudar de Dios, y lo dice la primera lectura. Cayó en esta tentación que fue: ¿está o no Dios con nosotros? Y tentaron a Dios de alguna manera, como diciendo, pues tú no estás, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo vemos o no lo sentimos. Y bueno, es verdad, el pueblo tenía sed, y ahí es donde quizás la prueba se hace más difícil. El Padre Pío dice a una de sus hijas espirituales, porque pues casi todas sus hijas, como toda la persona, pues tenían muchos problemas, sufrimientos, ¿no? Y el Padre Pío le dice a una de sus hijas, dice: no caigas nunca en la peor tentación que existe, ¿no?, que es dudar de si Dios está contigo o no, ¿no? Como decir, dudar que Dios te esté amando. Entonces, si algo nos invita a Padre Pío en este lugar, y como animándonos a seguir adelante, es a la confianza. Vamos a decir, el Padre Pío confió en Dios en medio del destierro que vivió aquí 2 años, como una cárcel. Fíjense qué curioso, San Francisco de Asís dicen que estuvo preso 2 años en la cárcel de Perusa, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues como digo, a veces las historias se repiten no igual, pero de otra manera. Es curioso, ¿no?, esa parte. Y bueno, vamos a decir, cada uno venimos entonces a la misa en nuestro contexto, pero hoy nada más hay una palabra, quizás que ojalá no se nos quede, que hemos venido también atraídos por Jesús, que nos ha dicho, ¿no?, te quiero atraer más hacia mí. Y bueno, cada uno llega, vamos a decir, atraídos por ese amor. Y la única petición de Jesús, misteriosísima, es: dame de beber. Es prácticamente lo único que le pide a la samaritana. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús tenía sed de ella. O sea, y la sed se convierte en una necesidad.
Y ese es un misterio. Dios no tendría por qué tener sed de ninguna persona, ni de nada, ni de nadie. No tendría por qué. Pero Él quiso tener sed porque se encarnó pues, con todo lo que la persona necesita. Y fíjense, vamos a decir, ¿no? La diferencia entre el pueblo, ¿no? De la primera lectura, que le reclama a Dios, porque claro, también tiene sed, y la sed lo hace gritar a Dios, reclamarle, dudar, tentarlo, porque siente esa necesidad. Y reclama y grita, ¿no? O sea, danos de beber, danos agua, nos atormenta, nos sacaste de Egipto, para venir a morir al desierto. Y ahí está como esta parte, ¿no? Humana. Y vean la parte de Dios. O sea, si pensamos en una sed humana, y eso lo dice Madre Teresa, o sea, la sed de Dios es mucho más fuerte que lo que nosotros podemos experimentar cuando tenemos sed. Pero Dios no reclama, o sea, Dios no grita, Dios no nos tienta. Dios de una manera tan humilde y tan sencilla, pero también quiere esa agua, también la necesita, porque si entendemos la encarnación, o sea, tanta necesidad tiene Jesús de nuestro amor, y eso de verdad lo recalca tanto Madre Teresa, tanta necesidad tiene Jesús de nuestro amor, de nuestra confianza, como nosotros de Él, ¿no? Y por eso, bueno, la sorpresa de esta mujer, porque claro, esta mujer se lee desde sus pecados, desde que ha vivido con 5 maridos, y el sexto es el que no es su marido, que en San Juan sobre todo los números son importantes. Él ha tenido 6, vamos a decir, 6 amantes, ¿no? El de ahora ni siquiera es su marido, pero 6 en la Biblia es el número imperfecto. Y Jesús en este evangelio aparece como el 7º marido, o como el esposo, vamos a decir, definitivo, ¿no? El amor que esta mujer busca. Pero bueno, entonces, si de verdad descendemos a la encarnación, que también es parte importantísima de lo que es esta palabra evangelio, o sea, Dios se encarnó, y en Francisco de Asís, por supuesto que en Padre Pío, Dios tiene necesidad de nuestro amor, de esa sed, de todo lo que el ser humano necesita, como nosotros. Y bueno, y como es Dios, pues claro que su sed es mucho más profunda, mucho más infinita, pero ahí está también el misterio, que a Jesús le basta lo que somos. Por eso, ¿no? O sea, la samaritana, pues dice, como yo te voy a saciar a ti, ¿no? Tu sed. O sea, ¿quién soy yo para amarte? ¿Quién soy yo para consolarte? ¿Y qué le dice Jesús a Santa Margarita? Al menos tú, ámame. Entonces, aunque nos veamos tan pequeños, tan insignificantes, como se pueda decir, miserables, Jesús se conforma con nuestro amor. Jesús se conforma con lo que podemos darle, y hay que pedirle esa gracia, ¿no? Que le entreguemos todo. Aunque para nosotros sea muy pequeño, muy poco, insignificante, solamente Él quiere lo que es nuestro. Y ya. Entonces, esto nos hace descender a la encarnación, para entender que Dios se ha bajado, y que en este abajamiento podemos amarlo plenamente. Plenamente. Así fue como el Padre Pío lo amó, San Francisco, los santos, desde lo que somos. Y el amor que vivamos con Jesús en el día a día es lo que nos hará ser esa fuente de agua viva, ¿no? O más bien es a cambio de esa nada, que Jesús nos dará esa agua viva, ¿no? Y que es exactamente la vida eterna, porque vamos caminando hacia allá. Entonces quedémonos con esta petición de Jesús a nosotros. A veces venimos a pedirle a Dios, hoy Dios nos viene a pedir a nosotros. Solamente esta palabra, dame de beber. Bueno, pues que la Virgen, ¿no?, nos ayude a saciar la sed de Jesús, que la conoce mejor que nadie, y que nos sintamos dichosos, ¿no?, sobre todo
de que Jesús nos haya escogido para saciarlo.